Vamos a tratar ahora el problema, como os decía, del movimiento relativo entre dos sistemas de referencia, entre dos observadores. Es decir, que ahora el problema es, tenemos un cuerpo que se está moviendo en el espacio, pero tenemos dos personas, dos observadores que ven ese movimiento. Cada uno ve lo que ve. ¿Cómo relacionamos el movimiento del cuerpo que ve una persona, un observador, con el que ve el otro observador, sabiendo, digamos, cómo se está moviendo un observador con respecto al otro? Y vamos a ver pues casos particulares. Bien, entonces el problema es el siguiente. Tenemos un cuerpo en movimiento y dos es decir, dos sistemas de referencia diferentes. ¿De acuerdo? Voy a tener que utilizar notación, entonces para cada uno tengo que utilizar un nombre. Y queremos relacionar la trayectoria es decir, la posición, ¿no? O sea, cuando digo la trayectoria, es qué posición ocupa en cada instante de tiempo, la velocidad y la aceleración. Y queremos relacionar la trayectoria, la velocidad y la aceleración que ve cada observador. ¿Entendí? Muy bien. Voy a dibujar la persona y sus ejes, porque cada observador, ¿cómo se caracteriza? Su origen y tres ejes en el espacio. Y este es el eje Z. Y aquí está el origen, es decir, que aquí tengo una persona. Y luego tengo otro observador, pues por aquí, por ejemplo. Primero, para no liaros mucho, voy a poner que los ejes estén orientados lo mismo, no tendría por qué ser así. Vamos a empezar suave. X', Y', Z'. Esto es el origen objetivo. O sea, que aquí tengo. Y por aquí tengo. Claro, mi cuerpo. Si dibujo una trayectoria, tendría que decir la trayectoria que ve uno de ellos, porque las trayectorias, eso ya viene lo primero que tiene que pensar uno. ¿Será la misma forma, la misma curva, lo que está viendo una persona y otra persona? Hombre, yo creo que no, ¿no? Pongamos un ejemplo sencillo. Estáis ahí en el clásico. Estamos en la estación esperando ahí a que vengan ahora por Navidad, ¿no? Por ejemplo, mi hermano, que viene ahora de Alemania, porque vive ahí desde hace muchos años. Y le voy a esperar. Y luego le voy a despedir. Entonces, él es un observador y yo soy otro observador. Yo estoy fuera en el andén y él está dentro en el tren. Y luego tenemos un cuerpo, por ejemplo, la maleta, su maleta, y la deja en el pasillo. Imaginaos que está todo acristalado y yo lo puedo ver también. Entonces, bueno, se pone en marcha el tren. ¿Qué trayectoria ve él en el tren de ese cuerpo, de la maleta? Un punto. Está quieta sobre el suelo. Él está unido al tren. Es decir, que su trayectoria es lo más sencillo posible. Un punto. ¿Qué trayectoria veo yo de la maleta? Pongamos que la vía recta. Pues
es una trayectoria rectilínea. Es decir, que ya simplemente con ese ejemplo uno ve que si yo dibujo ahora un camino, claro, evidentemente ese camino corresponde solo a uno de los observadores, no a los dos. ¿Entiendes? Si yo dibujo esto, claro, para este instante vamos a poner en rojo a ver si se ve bien. Tengo aquí, este es el vector de posición R y este es el vector de posición, vamos a llamarlo a este punto, el punto que está ocupando aquí, P, porque es importante, ahora la notación para evitar líos es importante, la notación, no ser muy chapucero. Entonces, voy a decir, ese es el vector de posición de P con respecto al observador O, X, Y, Z, O. Y este es el punto P con respecto al observador O. Y naturalmente tendré otro vector aquí. Vamos a poner, los colores no se ven muy bien aquí. Uy. Este vector. Ese vector que, digamos, me está relacionando el observador prima con el observador O. Este le puedo llamar a este vector R O prima. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos aquí simplemente, uno diría, ¿cómo será? Voy a poner el negro, que se ve mejor. ¿Cómo es el vector de posición P con respecto a O'? Uno dice, será, P con respecto a O. Será lo que ve O' más O'. Estoy sumando este vector más este vector, es evidentemente este. ¿Entendido? Sencillo, ¿no? Eso no tiene mayor problema. Si uno ve el dibujo, lo he hecho con cuidado, pues verá que ahí tengo tres vectores y la suma de dos de ellos me da el tercero. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que cuando... Y ahora pensad lo siguiente, porque el problema no es fácil, solo aviso. Hay casos fáciles, que uno piensa que son todos los casos. Ese es ahí el asunto. Probablemente, a lo mejor, os han dicho en el bachillerato, en el último curso, os han comentado lo del movimiento relativo. Bueno, probablemente no me atrevo a arriesgarme en lo que os han comentado, es el caso más fácil. Entonces uno tiene en la mente que, bueno, sí, no tiene más. Estaréis diciendo, si esto es fácil, bueno, no va a ser así. Sobre todo para el caso que yo quiero discutir, que tiene que ver con el movimiento circular. Claro. Ahí es el punto donde quiero incidir. ¿Qué es lo que, cuando yo, por ejemplo, cualquiera de vosotros, sois el cuerpo, yo soy el observador O u O', me da igual. ¿Qué es lo que, para saber cuál es su posición, qué es lo que estoy midiendo yo? Yo mido realmente, uno dice, bueno, estás viendo un vector. Yo lo que estoy viendo son las componentes de ese vector. Es decir, yo estoy apuntando hacia mis ejes, vuestra compañera que está ahí, yo mentalmente estoy haciendo la proyección y tengo la componente X y Z de vuestra compañera. Eso es lo que veo yo. Yo lo que veo son las componentes, porque intrínseco a mí tengo mis ejes clavados en mí. ¿Entendido? Es decir, que aquí lo que estoy viendo realmente son X y Z, y claro, el otro lo que está viendo son X', Y', Z'. ¿Son las mismas componentes? No, incluso dos personas. Ahora Sergio, que lo tengo aquí, imaginaos que se pone encima de mí. Tiene el mismo origen. Uno diría, tiene que estar viendo, estaba pensando en esa compañera que estoy apuntando ahí, que no sé tu nombre. Rocío, ¿no?
Hombre, si Sergio está justo en la misma posición que Miguel, ve el mismo vector. Bueno, pero ahora imaginaos, yo estoy mirando hacia allá, pero Sergio está mirando hacia allá, 90 grados girado con respecto a mí. ¿Ven las mismas componentes? Sí, todos estáis diciendo, pero si es el mismo vector, sus componentes son diferentes a mis componentes. Aun siendo el mismo vector, para todos que estáis intentando verlo, es decir, estamos en la misma posición, no se ha movido Rocío de ahí, solo ha dibujado un vector para los dos sistemas de referencia, los x y z no son x' y z, x' y z'. ¿Lo veis? ¿No ves, Sergio? ¿Tú ves otras componentes o no? De hecho, tú ves una que es negativa. O sea, si un eje tuyo te está atravesando de atrás hacia adelante, positivo hacia allá, evidentemente estás viendo que tienes una componente negativa para ese eje. Mientras que para mí son todas positivas. ¿Lo ves? ¿Me entendéis? Sí. Ahí el vector RP, ¿no es la resta de los otros dos? Fíjate, yo tengo dr o', es este vector, más este otro vector, como se suman gráficamente el origen del inicial hasta el extremo del final. Te lo hago para que... Tengo este vector, yo sumo cualquier vector, este otro. ¿Cómo es la suma de los dos? Pasa que a mano me sale mal. Es este otro vector, es simplemente eso. ¿Entendido? Vale, perfecto. Pues vamos a abrir otro. O sea que ahí ya uno dice, uff. Porque claro, ahora vienen las velocidades. O sea, ya he relacionado las posiciones, bien, cada uno tendrá, es un problema de decir, bueno, para tus ejes tienes esas coordenadas, no hay ningún problema. Ahí no hay todavía ningún problema. Pero ahora queremos relacionar las velocidades. Entonces, ahora tengo que aplicar la definición. ¿Cómo es la velocidad que ve O con respecto a la que ve O'? Si yo tenía esta expresión, ¿de acuerdo? Y ahora voy a poner las componentes aquí. Fijaos, porque ahora necesito otra vez el dibujo. O sea que no es, teníamos que este era RPO, este es RO', y este era RPO. ¿De acuerdo? Bien, cada uno de esos vectores voy a poner sus componentes, pero ¿cuáles? Las que ve O. Es decir, ahí tengo tres vectores, pero ahora eso lo voy a poner en forma vectorial con componentes. Utilizando entonces, ¿qué vectores unitarios? Estoy diciendo, voy a escoger el observador X y ZO, lo que tengo yo. Tengo tres vectores unitarios según el eje X, según el eje Y, según el eje Z. Para el otro observador tenemos los mismos vectores unitarios. Hombre, yo los orienté ahí, fue un momento que dije, voy a orientarlo para que no os llame, o saque fuera. Tendría I', J', K'. Si tienen la misma dirección en el espacio, pues son igual a I, J, K. Pero no tiene por qué ser eso siempre así. Por ejemplo, en el caso que estaba diciendo Rocío con respecto a Miguel y con respecto a Sergio. Teníamos diferentes vectores unitarios. Bien, pues vamos a poner esto por aquí. Entonces tendremos, ¿cuál es la componente de este vector X con respecto a mi sistema de referencia X y Z? Por el vector unitario Y. Más I O' con el vector respecto al vector unitario J. Z O', podría haber utilizado en el plano
Pero bueno, ya que estoy con 3 dimensiones, porque digamos no pierde el asunto, escribo menos, quiero decir, pero para que no creyeseis que os estoy jugando una mala pasada, ¿no? Lo estoy haciendo en 3 dimensiones. Este es este. Más. Y ahora digo, ¿cuáles serán estas coordenadas? Pues tendremos aquí, ahora tendremos x, p o', y lo voy a poner esta en función de su sistema de referencia. Es decir, que tendré lo que ve él, la coordenada x que ve él. Claro, Sergio está viendo con sus ejes y', y p o', j' más z, p o', k. Esto es lo que veo yo, cómo se mueve Sergio con respecto a mí, y esto es lo que ve Sergio, cómo se mueve el cuerpo. ¿Habéis visto? Muy bien. Y ahora tengo que derivar para hallar la velocidad. Y voy a poner también para todavía más lento. Porque alguno diría, ¿y este vector a la izquierda? En la igualdad. Bueno, con respecto a O, tendrá xPO por I, más IPO por J, más ZPO por K. Es decir, que ahora habéis visto cómo de esos 3 vectores los estoy poniendo como suma de vectores en cada uno pongo componentes. ¿Lo habéis entendido? ¿Ya? O sea, es mucho de... O sea, si uno se pone luego a ver esto, pues es un follón de notación. Se perderá inmediatamente. Por eso es entenderlo. Más que copiarlo es entenderlo. Vale. Y ahora lo que estaba diciendo es, quiero la velocidad. Voy a ponerme para ahí, para los que estáis detrás, voy a abrir otra nueva ventana. O voy a borrar aquí, si queréis, puedo borrar aquí. Ya un hueco. Voy a borrar. Ya voy a escribir. Tenemos entonces la velocidad. Bueno, por definición es la derivada, los cambios de PO con respecto al tiempo. Bien, tenemos aquí esta expresión. Si yo derivo, o sea, derivar es ver los cambios en el tiempo. Uno dice, primero este término. Los cambios que veo yo en la componente X. Ahora empezáis a entender también por qué históricamente se utilizaban los puntos. Porque cuando uno tiene que escribir muchas líneas de estas, es un latazo, ¿no? Es muy cómodo poner puntos y dentro de poco los voy a poner yo. Tengo la derivada de esto con respecto al tiempo, por esto sin derivar, ¿no? Ahora aplico las matemáticas. Tengo aquí un vector, se puede derivar. Uno diría, bueno, ahora tendrías que hacer el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ya, pero hombre, cambia, yo estoy aquí. Esos vectores los tengo clavados en mi cuerpo. Yo veo que cambia el vector y con respecto a mí. Por mucho que me gire, por mucho que me mueva, por mucho que cambie, el y lo tengo clavado. Y para mí siempre lo estoy viendo en la misma posición. Por lo tanto, evidentemente con respecto a mí mismo, esto no cambia. Claro, evidentemente lo que poníamos antes en la cinemática, cuando definíamos, oye, y en 3 dimensiones la velocidad, ¿cómo va a ser? Pues es simplemente triplicar, a ver cómo cambia la coordenada X, cómo cambia la coordenada Y y cómo cambia la coordenada Z. Ahí quizás uno ya se está dando cuenta de que a lo mejor, claro, sí está viendo cómo cambian los ejes de Sergio. Si Sergio hace cosas raras y se gira, cambia de orientación, sus ejes con respecto a mí van a cambiar. Bueno, de tal manera que entonces solo voy a tener 3 términos que van a ser la derivada de Y con respecto a
por J más la derivada de Z por K, ¿no? El correspondiente a este, el correspondiente. ¿Lo tenemos ahí? Vale, perfecto. Y ahora vayamos a esta expresión que tenemos aquí, que era lo que teníamos a la derecha de la igualdad en el vector de posición. Y tengo que derivar. ¿Qué creéis que va a pasar aquí? Primero, los tres primeros. Tendré la derivada de x o' con respecto al tiempo, por y me va a pasar otra cosa parecida, decir, oye, ¿cambia y con respecto a mí mismo? No. Por lo tanto, eso es cero. Es decir, que tendré aquí 3 y o' con respecto al tiempo, por j, más la derivada de z o'. Estoy haciendo demasiado junto todo. Eso para los tres primeros. ¿Lo veis? Es lo mismo, exactamente lo mismo que tenía a la izquierda. Digo, tengo productos de dos términos. ¿Cómo cambia la coordenada? Claro, si Rocío está quieta, no, digamos, los cambios van a ser cero. Pero si se mueve por ahí, pues entonces veré que sus coordenadas, sus componentes cambian en el tiempo. Pero los vectores unitarios no cambian porque los tengo yo clavados. Lo mismo, y ahora digo, y Sergio, tú te pones en marcha y das vueltas por el aula. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la posición, el vector de posición, el origen de Sergio? Yo lo puedo ver cuáles son sus componentes, puedo ver cómo cambian en el tiempo. Cuidado. Eso. Pero ahora nos faltan los otros tres. Y voy a hacerlo más limpio. Porque has puesto que da igual que la derivada de PO y PO'. Estoy ahora con esto, fijaos. Voy a ponerlo más limpio, porque voy a hacerlo todavía más limpio, que no es difícil, porque ahí lo he puesto muy mal. Lo que tenía era esta expresión. Y ahora la pongo en componentes. Lo que tengo aquí a la izquierda era x, PO, por y, más y, PO, por j. Yo creo que voy a hacer una 3 con las 3. Iba a decir, voy a ser vago y quito la z, pero no. Como sé que vais a tardar tiempo en verlo, para vuestra desgracia, pues a lo mejor luego ni siquiera diréis, ¿y ahora qué hizo? Bueno, me estoy grabando, a lo mejor lo veréis ahí. Y ahora viene la parte derecha. Y aquí lo que estaba diciendo es, ¿cómo eran estas? X, O', por y, más y, O', por j, más z, O', por k. Más, y ahora viene el otro, teníamos, lo voy a poner aquí debajo, teníamos x, p o' por su vector, cuidado las primas ahí. Ahora estos vectores están clavados en Sergio, en i', y p o' por j' más z p o' por k. Tenéis que haceros una idea, Rocío se mueve en el aula, pero también Sergio, que es el otro observador, se mueve en el aula. Y él ve también lo que pasa a su alrededor. Y ahora estábamos haciendo la derivada de todo esto. Y yo dije, bueno, aquí lo que teníamos al derivar es ver los cambios. Voy a utilizar ya los puntos. Bueno, voy a poner la misma expresión. X, P, con respecto al tiempo, más la derivada de I, P, O. Eso es seguir, o sea que estoy escribiendo lo mismo otra vez. Espero que ese tiempo, que lo estoy repitiendo e intentando poner más limpio, aproveche, o sea, lo estáis aprovechando para darle vueltas a lo que ZPO. Esto es lo que tenía aquí al derivar toda esta parte a la izquierda. Y ahora estaba derivando lo que tengo a la derecha, todo esto. Y digo, muy bien.
por I más la derivada de I o prima O con respecto al tiempo, por J, y a ver si me entra la derivada de Z o prima O respecto al tiempo, por K. Eso es lo que tenía antes. Y ahora estábamos diciendo, pero me queda derivar todo esto. Eso es lo que estaba diciendo, porque fijaos que tengo 3 más 3, y ahora tengo que derivar esto, más. Y ahora digo, bueno, pues ¿cómo cambia esta componente con respecto al tiempo? La derivada de x, p o prima, con respecto al tiempo, por i prima, más, y ahora tenéis que pensar, y ahora tenéis que haceros a la idea, Sergio se está moviendo con respecto a mí. Está girando, moviéndose, cambiando su orientación. Yo veo cómo cambia. Él no ve cómo cambia su orientación. Cuidado que el cerebro, pues, o sea, si yo me muevo, ¿no? Si yo me muevo, me giro, yo los vectores los tengo clavados. Es decir, uno dice, pero ¿tú te das cuenta de que estás cambiando tu orientación? No, lo que estoy viendo es cómo os estáis moviendo todos con respecto a mí. Lo que pasa es que el cerebro sabe, está ahora mismo pensando y dice, no, realmente estás haciendo otra cosa. No, vosotros os estáis moviendo, no yo. ¿Entendéis? Todo, el aula se está moviendo con respecto a mí, todo se está moviendo con respecto a mí. Pero los vectores los tengo clavados, esos no se mueven. Y ahora tenéis que pensar, uno de vosotros, que es el otro observador, se está moviendo por ahí, yo lo miro, lo veo, y veo cómo se está moviendo porque tiene tres vectores clavados en el cuerpo. Pero está girando. ¿Esos vectores I', J', K' cambian en el tiempo con respecto a mí? ¿Sí o no? Sí. Su módulo no cambia porque son unitarios, pero la dirección en el espacio está cambiando. Por lo tanto, ya no puedo poner que eso sea igual a 0, sino que tengo que poner explícitamente su derivada. Más x p o' por la derivada de i' más puntos suspensivos, porque claro, de esos 3 saco 6. ¿Entendí? 2 para x, 2 para y y 2 para y. Bien, y ahora viene, este es el caso general, sí, pero vamos a ver. Lo que quiero es entender, decir, porque ya hace mucho que no soy alumno. O sea, digamos, ahora, ¿cuál es? Decir, el que es muy lioso. O sea, tú, por ejemplo, perdón, ¿tu nombre es? ¿Perdón? Rubén. O sea, ¿qué es? Para que yo me dé cuenta, decir, que es muy lioso o es complicado, o sea, no la notación, sino... Es lo que intento yo, decir, para adaptarme, es decir, intentar, porque la sonrisa me indica que primero no se entiende, primero es un poco molesto, eso sí, lo voy a decir así claramente, es molesto sin saber cuál es la razón, porque yo también he estado sentado ahí y también me he sonreído de los profesores, pero en ese caso sabía por qué me sonreía. Claro, cuando cambias las tornas ya no sabes por qué exactamente, y eso es molesto para la otra parte, molesto que podéis entender. Cuando estéis, alguno cambiará las tornas y se acordará de lo que estoy diciendo. Ahora todavía no, pero luego sí. Entonces es simplemente entender, decir, ¿por qué? Esa sonrisa es porque no se entiende probablemente, o a veces es porque es tan sencillo que el profesor dice, este profesor es tonto porque me considera tonto, bueno, y no es así. Entonces eso pasa a veces. No creáis, es más de las que... Entonces es simplemente saber, Rubén, decir, ¿en qué? Para ayudaros, porque la intención no es reñiros, sino ayudaros. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, en todo esto es mucho? En principio, o sea, es la anotación, es muy larga, ¿no? Es esa la razón. Sí, eso es lo que pero eso me lo esperaba. O sea, si es eso es inevitable. En el sentido de que inevitable porque estáis en una ingeniería. Amigo, ya no estáis voluntariamente y pagando voluntariamente, porque yo os intento enseñar esto que no es... Claro, ahora os dais cuenta de que no es fácil, a lo mejor. Claro, hay casos que ahora mismo os voy a poner que son muy fáciles, que esos son los que ya sabéis. Pero claro, cuando uno ve esta notación y de dónde viene, porque aprendérselo de memoria, como comprenderéis, es inútil.
si no uno no lo entiende. Uno solo puede reproducirlo otra vez si uno lo entiende. Lo que quiero decir es, ahora es cuando voy a empezar y no, por aquí podría ir todavía más lejos, o sea, bastante, sí, puedo ir con la anotación y luego la puedo condensar. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque si ya ahora hay sonrisas, luego sería todavía cosa que deberíais poder hacer, pero me voy a frenar. Simplemente voy a intentar cualitativamente, pensando hasta cierto punto, hasta ahí, es decir, ¿qué es lo que puede pasar en los casos diferentes? Es decir, ¿cómo puede, claro, cómo puede ahí, ya ves que incido mucho cuando cambie Sergio la orientación con respecto a mí, cómo pueden ser esos cambios? Es decir, ¿cómo se comporta un sistema de referencia con respecto a otro? ¿Entendido? Y ahí es donde voy a acortar, ahora voy a acortar masivamente, pero en realidad si uno quiere sacar, deducir las relaciones, o sea, por qué las cosas son así, no le queda más remedio que seguir. Fijaos, ¿os dais cuenta de que estoy con la primera derivada? ¿Qué ocurre si yo aplico la segunda derivada? Claro, se vuelven a duplicar, porque ahí tenéis 3 los primeros, esos no me van a dar guerra, esos me dan otros 3. Pero los otros, que son 6, se duplican y me dan 12. Ahí, claro, y a eso ya no me voy a atrever. Pero sí con la velocidad para que entendáis lo que puede pasar luego a continuación. Y si os diré, eso es lo que me interesa, que entendáis por qué entonces eso a lo mejor que os han enseñado, por ejemplo, lo de la... Claro, esto que estoy haciendo es la base de entender, y ahora, para mí es comprensible que sea un fallo masivo en la enseñanza de la física no entender qué es la fuerza centrífuga. Confundir, porque uno dice, pues eso es, si me lo sé, apuesto, porque la experiencia me dice, ahora me tenéis que permitir basarme en la experiencia de a todos los alumnos que he dado, cómo en cuanto les pongo un problema, fallan, más que una escopeta de fuego. Aquí tendré que meter la fuerza centrífuga, o no. Es decir, ya veis que estoy haciendo lo de la fuerza, y os he avisado antes que el capítulo siguiente, claro, se basa, o sea, ya al empezar, lo de las leyes de Newton agarra cosas de estas. Los sistemas de referencia, ¿cómo son los sistemas de referencia? Entonces es difícil, o es fácil darse cuenta porque uno no entiende cuando uno no ha entendido lo que es el movimiento relativo. Eso es muy fácil, desde mi punto de vista. Claro, y es ahí donde se falla. Uno puede hacerlo para ingenieros y decir que se lo aprendan de memoria. Total, van a ser ingenieros. Pero no, porque yo os quiero mucho y quiero que lo entendáis. Hasta, por lo menos, intentarlo. Sé que la experiencia me dice es uno de los puntos donde es más difícil que lo entiendan, a pesar de que está a vuestro alcance. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo meditáis, o sea, no, digamos, os cerráis ahora y decís, yo aquí no entré nada más. Y ese, claro, eso yo ahí no puedo, intentaré que eso no sea así, pero ese es el problema. ¿Entendido? Es decir, que sí, para vosotros muchas veces es la memoria lo que os gusta, tirar de la fórmula y poder sustituir las cosas. Pero claro, aprenderse otra vez de memoria lo que es la fuerza centrífuga, sí, la expresión está chupada. Saberla aplicar en un problema es donde falla la gente. Y eso es lo que yo quiero ahí es donde yo me siento, digamos, yo me sentiría satisfecho, os lo dije ya una vez, si logro en esas pequeñas cosas, pequeñas grandes cosas, que mis alumnos, digamos, sobresalgan sobre el resto de los alumnos. Es ahí. Y es de vuestro nivel, o sea, no os quedéis con decir, no, es que quieres enseñarnos más de lo que deberías. No, ni mucho menos. Quiero enseñaros mejor de lo que hago yo mismo muchas veces, para no poner otros, o sea, compañeros o gente fuera, es simplemente decir eso. Bien, fuera de aquí. Por eso digo aquí que no voy a ponerlos, simplemente voy a dejar, porque con esto ya cualitativamente nos vamos a dar cuenta de esto. Y ahora los casos, es lo que intento deciros. Caso sencillo. Caso sencillo. ¿Qué ocurre cuando Sergio
se mueve con respecto a mí. Rocío se mueve, yo lo veo como se mueve. Sergio se mueve con respecto a mí, yo con respecto a él, naturalmente, pero yo ahora soy el que mando, soy el O, él es el O'. Él se mueve, pero le voy a hacer una restricción en su movimiento con respecto a mí, que es la orientación de sus ejes no cambia en el espacio. Es decir, el origen, donde está él situado, se va desplazando, pero siempre se desplaza sin girar. Ahora fijaos, vosotros sois ahora el O. E intentad ver cómo tengo yo clavados 3, ¿no? Por ejemplo, es más fácil, de atrás hacia adelante. Yo me puedo mover, ¿no? Puedo moverme de muchas maneras. Puedo moverme como me he movido, o puedo moverme de esta otra manera. Es decir, me he trasladado, pero me he girado con respecto a vosotros. Claro, y ahora tenéis que ver, cuando yo me he movido simplemente de atrás hacia adelante en esa dirección, para vosotros la orientación en el espacio que estáis viendo de mi eje Y, el que me atraviesa de atrás hacia adelante, ¿ha cambiado? Vosotros estáis viendo siempre la misma orientación. Yo me he movido, o sea, soy otro observador, pero ya es un caso particular. Claro, mientras que, fijaos, con el mismo origen, es decir, el desplazamiento del origen es el mismo, pero con un giro, entonces ya habéis visto, decir, sí, anda, su vector, ¿qué está haciendo? Está girando, y dando ahora mismo una vuelta completa. Es decir, moviéndose el origen lo mismo con respecto a vosotros, yo, veis que en un caso los ejes no cambian, los veis en la misma dirección del espacio, pero en el otro caso sí están cambiando. Claro, que cambien o que no cambien es muy importante en esos términos, en las derivadas, claro, porque ahí en la derivada de I' con respecto a T, son los cambios que está viendo el observador O, que es, digamos, como el que manda aquí. ¿Lo entendéis? Fuera, fuera, fuera. De esos 6 en general, me vuelven a quedar solo 3. Este es el caso sencillo. Este es el caso, digamos, que os han enseñado. Quiero llamaros la atención sobre eso de decir, cuando dibujé los dos sistemas de referencia, los puse los ejes paralelos unos a otros, ¿no? Dije, por sencillez, para entrarles, ¿qué hubiese pasado si yo los pongo desviados? Por ejemplo, imaginaos, o sea, que estás tú sentado hacia allá, ¿no? Perdona, tu nombre se me ha olvidado. Daniel. Daniel, ¿no? Daniel, perdón, Daniel. O sea, que digamos, tu eje Y y mi eje Y tienen la misma dirección en el espacio, ¿no? De acuerdo. Entonces, el mismo problema que he comentado, pero ahora yo me muevo, me oriento un poco diferente. Es decir, que ya Y tiene otra orientación diferente a tu Y, a tu flecha. Pero me muevo de la misma manera. Es decir, en bloque. Es moverse en bloque sin girar. Claro, estáis viendo de que ahí la diferencia es, ¿se gira con respecto a mí o no se gira? Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Es decir, no estás en el mismo problema. El vector Y tuyo yo no veo que cambie eso. Da igual que estés mirando hacia allá que hacia allá. Siempre que no te gires con respecto a mí, no cambia. Es decir, que da igual, no tiene por qué ser los vectores paralelos uno a otro, sino que no haya un giro de un observador con respecto al otro. ¿Lo entendéis? Vale. Bien, entonces ponemos ese caso fácil. Caso sencillo, caso fácil, entre comillas. Voy a ponerlo aquí. Primer caso. Es decir, O', o sea, X, el sistema de referencia X', Y', Z', O', no gira con respecto a X, Y, Z, O. Se traslada, o sea, se desplaza, ¿no? El origen, O' con respecto a O, pero no gira. ¿Entendido? Entonces tendríamos ahí, en este caso, lo siguiente. Teníamos voy a ponerlo solo para la primera coordenada. XPO, teníamos Y más, piti,
y teníamos aquí la derivada de x o' respecto a y piti, 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 más las otras tres que teníamos la derivada de x p o' con respecto a t, ori', piti, 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 otros tres. Aquí hay tres, aquí hay tres y aquí hay tres. Los otros tres eran cero. En este caso, la derivada de y' con respecto a t y los otros dos son nulas. Son nulos. Porque no hay giro. No cambia la orientación. Fijaos que son vectores, cambian. Su módulo son unitarios, eso no va a cambiar. O sea que los cambios aquí vienen dados por la dirección en el espacio. Muy bien, y ahora lo voy a volver a poner en forma vectorial. ¿Esto qué era? Lo que hay aquí. La velocidad que ve el observador O de P. ¿Qué es la velocidad estos primeros tres términos? Bueno, la velocidad que está viendo cómo se mueve el origen, ¿no?, de cómo se mueve Sergio con respecto a mí. Más, y ahora, estos tres términos, bueno, esa es la velocidad que ve Sergio de cómo se mueve Rocío. Es decir, la velocidad de P', de P con respecto a otro. Claro, esto es lo que os sabíais. Esto es lo que os sabíais. Tan sencillo. Cuidado, habéis visto, lo he hecho con la posición. Sencillo, ¿no? Serían tres vectores. Ahí, la suma de dos me da el tercero. Entonces, para la velocidad, con eso veníais, hago el mismo cuadro. No siempre. Esto es, habéis visto la restricción muy fuerte que he hecho. Es una restricción tremenda. Porque yo me puedo mover con respecto, pero sin girar. Y es bastante incómodo moverse sin girar, ¿eh? ¿Entendéis? Claro. Podemos ver, por ejemplo, un ejemplo sería que la velocidad O' sería tú, por ejemplo, andando, y la segunda serías moviendo un objeto, por ejemplo, un bolígrafo con el brazo. Voy a poner el ejemplo clásico. ¿Me permites cambiarlo, el ejemplo? Sí. Problema archiclásico. Estamos en la orilla de un río y el agua se mueve en el río con una cierta velocidad en la corriente, ¿no? Y tiramos se tira a otra persona y quiere cruzar el río, ¿no? Y él se mueve con una velocidad con respecto al agua, porque está metido dentro del agua, que es perpendicular a la orilla, a cómo se mueve el agua. Es decir, ¿cuál es la velocidad que ve la persona que está fuera desde la orilla? ¿Cómo son los sistemas de referencia? El de la orilla, estoy viendo ahí, tengo el agua. Tengo aquí mis ejes, piti, piti, piti. ¿Cómo es el sistema de referencia fijo al agua? Su origen, si estamos viendo, lo estoy viendo yo, cómo se mueve, pero sus ejes no giran. Es decir, la velocidad que ve del nadador la persona que está en la orilla es igual a la velocidad que ve, voy a coger el primero, el segundo, o sea, el término final primero voy a decir, es igual a la velocidad con la que se mueve el nadador con respecto al agua, más la velocidad que se mueve el agua con respecto a la orilla. ¿Te gusta más ese ejemplo, así, dicho de palabra? Sí. Tú dices que te mueves en una dirección sin moverte nada. Si tú, por ejemplo, de la que... A ver, otra vez. Digo que me muevo en una... En el eje, por ejemplo, que estabas hablando, que ibas... O sea, tú eres ahora el observador 1 y tú me ves moverme, yo soy el otro observador. Tengo aquí pinchado un vector. Si tú dices que giras, cuando giras, ¿qué haces? Mira, este es mi vector. El vector unitario y si quieres, ¿no? Yo me muevo así. ¿Tú ves que cambia la orientación con respecto a ti? No. ¿Has visto que cambia? Pero tú cuando giras así, ¿cambias de vector o sería el mismo? No, yo tengo clavado. A ver si me tengo que sacrificar mi vida por la ciencia aquí. Bueno, encima estoy demasiado. Estaba intentando acordarme de cómo se diría en alemán. Ya lo sé que es muy pedante. Aufopferungswille. Si me veis en Alemania, en YouTube, no podéis escribir. Digo a los alemanes. Bueno, ahora no es. Vamos a ver, teníamos, porque ahora se me ha pasado. Tengo clavado esto. Y ahora me estabas diciendo... Sí.
O sea, le tengo clavado esto, o sea, que es que va conmigo, no puedo, o sea, son mis ejes. Ahora, una pregunta. ¿Tú crees que yo, cuando he hecho esto, veo que cambia la dirección de este vector cuando lo que estoy viendo yo con los ojos? Claro, no cambia. Imaginaos que yo no tengo campo visual, o sea, nada, todo está negro, solo veo esto. No, lo sigo teniendo delante. O sea que no, ahí es el esfuerzo mental que tenéis que hacer. Y ahora digo, en vez de verlo así, un poco inclinado, ¿tú ves que cambia este vector su orientación? Tú, no. ¿Me he desplazado yo? Soy otro observador con respecto a ti, sí. Ahora piensa en el agua. Y ahora, yo soy el agua, tú eres la orilla. Entonces, yo me estoy moviendo hacia allá. ¿Tú ves que cambian los ejes? No. Pues claro, y ahora uno entiende esa tontería, vamos, es una tontería, esta expresión, ese problema típico que es decir, la velocidad que el nadador con respecto a la orilla es la velocidad del nadador con respecto al agua más la velocidad del agua con respecto a la orilla es gracias a qué? A que el sistema de referencia en el agua, claro, es fácil. Bueno, es, digamos, el intuitivo. Eso es cierto, es intuitivo. Y es en lo que probablemente ahora, si me equivoco, me lo decís, os lo agradecería. Eso es lo único que creíais que existía. ¿No? Este tipo de problemas sí, es una tontería lo que acabo de decir del agua, ¿no? Es ni siquiera del último curso de bachillerato. Claro, ahora simplemente escoger las componentes y decir, bueno, si me dicen cómo es cada una de ellas, en el Kipler, libros de esos, en el PDF, otro problema clásico. Pensad, el de los aviones. Los hay muy bonitos, ¿eh? Son sencillos si uno sigue a rajatabla esto, pero los hay un poco más difíciles. Por ejemplo, el de un avión. Tenemos dos aeropuertos. El avión sale del aeropuerto A y va hacia el B, que está justo al norte de él. Parece que era así. Pero sabemos que el aire, el viento, se mueve en una dirección de origen sur-suroeste, no sé qué, ¿no? Entonces, sabemos que la velocidad del aire, o sea, nos da la orientación del aire, nos dan la velocidad del aire, nos dicen cuál ha sido la trayectoria con respecto a Tierra, de A a B directamente, y nos dicen el tiempo que ha tardado, y nos piden, por ejemplo, pues, cómo ha sido la velocidad con respecto al aire, la velocidad con respecto al aire del avión. Es decir, ¿qué orientación tiene que coger el avión para, digamos, mantener esa ruta? Todo el mundo lo estáis pensando. Se gira. Por cierto, estaba pensando ahora mismo cuando me decía, hace muy poco en el Spiegel, en los días estos de tanto viento, sacaron aquí en la revista esta alemana, en el Spiegel, imágenes de aterrizajes del aeropuerto de Bilbao. Y bueno, claro, espectacular es ver cómo, ¿no?, el tío está orientado, claro, bueno, ahí es con rayos, es mucho más difícil, pero cómo orientan el morro, uno dice, pero ¿cómo puede aterrizar torcido? Efectivamente, está aterrizando torcido porque no le queda más remedio, porque ahí tiene que estar resolviendo este problema, el piloto. ¿De acuerdo? Bueno, entre comillas, es decir, están entrenados para eso, sale de forma natural. Bien, continuemos. Quiero terminar. ¿Qué pasa? Entonces estamos en el caso habitual, sencillo. ¿Qué ocurre si nosotros le damos una vuelta de tuerca más adicional a este problema? Es decir, hallo la aceleración. Pues vamos a obtener, se puede demostrar fácilmente, ¿no?, que vamos a obtener una expresión que es que la aceleración que ve el observador O de P es la aceleración del observador O' con respecto a O más la aceleración de P con respecto a O. Es decir, la misma, pero intercambiado los V por A. A estas transformaciones se le dan un nombre, son las llamadas transformaciones de Galileo. ¿Por qué digo transformación? Porque es lo que ve, cómo transformas lo que ve uno en lo que ve el otro. ¿Os suena?
Galileo. Bien, cuidado. Ahora, para llamaros la atención en lo bonito, incluso en este caso, ¿qué es lo que pasó a principios del siglo XX con Einstein? ¿Qué cambio radical hizo Einstein? Cambió esto. Ya no son las transformaciones de Galileo, sino que utilizó lo que se llaman las transformaciones de Lorentz, otra persona del siglo, o sea, digamos, contemporáneo, por así decirlo, entre comillas, siglo XIX. ¿De acuerdo? Siempre tiendo a pensar de que yo sigo en el 20, que es el anterior, yo sé que estamos en el 21. Entonces, fijaos, esto en el caso sencillo ya no se cumple cuando las velocidades son grandes con respecto a la velocidad de la luz. Porque claro, uno está viendo de esta transformación que la velocidad de cualquier cuerpo no está limitada. Es decir, que si Rocío está quieta, pero yo me pongo a una velocidad, otro observador a una velocidad muy grande, mayor que la velocidad de la luz, ve que Rocío se mueve con una velocidad, claro, con respecto a él, a una velocidad todo lo grande que quiera. Y eso no es posible. Eso fue lo que dijo Einstein. Y tuvo, naturalmente, que modificar las transformaciones estas, para que sean válidas. Es decir, ¿qué ocurre en el caso de dos observadores cuando está limitado la velocidad a la velocidad de la luz? O sea, que ya veis cómo las cosas que son sencillas, luego no son ciertas. Estrictamente esto está mal. Pero vamos a ver. Solo vale para los ingenieros. No, hombre, pero para mí antes de Navidad. Solo vale, digamos, en qué limitación, cuando las velocidades son muchísimo más pequeñas que la velocidad de la luz. Y ahora pasemos, por lo menos dejar comentado, ¿y qué ocurre? Segundo caso, giros, O', es decir, X' y', Z', no se desplaza, o sea, no se traslada con respecto a X, Y, Z, O. Es decir que O', el origen siempre lo veo a la misma distancia. Bueno, y por comodidad puedo poner, para que lo entendáis mejor, todavía que lo veáis en el mismo punto, no pierde generalidad. ¿Entendéis? Ahora ya no me desplazo, sino que únicamente sobre el sitio giro. Bueno, por comodidad me puedo poner ahora yo encima de la cabeza de Sergio y girar sobre su cabeza, de tal manera que así me ahorro un poco de rollo matemático, no lo voy a escribir, pero no pierde generalidad, es decir, da igual que gires ahí que gires más cerca, no pasa nada. Es decir, que solo tenemos, no hay traslación, pero sí rotación, pero sí giro. Y además gira, porque claro, puede girar. Y ahora el giro, ¿cómo es, Miguel? Uniformemente acelerado, general, en general será general, ¿no? Ahí hago una restricción. Gira con movimiento con velocidad angular uniforme. O sea que yo soy un observador, vosotros otra vez lo mismo. Vosotros sois el principal y me estáis viendo. Y yo giro, pero bueno, imaginaos, podría girar muy lento primero y luego cada vez más rápido. Ese sería un caso general. Ahora lo único que hago es una restricción, que es decir, voy a girar, siempre me vais a ver girar con la misma velocidad. Anda, la Tierra, qué curioso, si estamos en un sistema de referencia giratorio, ¿no? Visto desde fuera. Por eso ahí, esa es la importancia. Y no, el general se complica mucho, evidentemente, y no tiene utilidad. Realmente, si uno lo piensa, este sí tiene mucha utilidad. Entonces, aquí veremos cómo nos salen dos, digamos, cómo relaciona uno la velocidad. Tendremos que hacer otra vez lo mismo, no quiero hacerlo deprisa y corriendo. Tendremos que relacionarlo con fijaos, O', he dicho, ¿qué ocurrirá? Este es cero, ¿no? Porque los orígenes no se desplaza, por lo tanto, esto es cero. Entonces, simplemente tendremos aquí P con respecto a prima. ¿Cómo? Lo que ve uno y lo que ve el otro es, y por dejároslo y ver las aceleraciones. Pero para que os quedéis con un poco de, así navideño, un poco de mejor gusto en decir, ¿qué querrá decirnos Miguel con esto? Quiero solo un minuto
Digo 1 minuto porque el que tiene prisa soy yo. Si no, me cortan la cabeza en casa. Si la niña sale por la puerta y no estoy, y se entera la jefa, a la cual ya tenéis el gusto de conocer, pues entonces y luego me escucha. Bueno, angustias, digo, Cookie, no pasa nada. Llego a ti. Tengo esto, es también del mío. Fijaos, por favor, solo esto os lo puse, pero quiero repetirlo. Un segundo. Porque ahora es el momento. Fijaos, tenemos 2 observadores, la cámara girando y el cuerpo y la persona fuera. Entonces, por favor, solo un segundo. Fijaos. Es decir, ¿cómo es posible que desde fuera sea una trayectoria rectilínea y lo que está viendo uno montado girando con otro sea una cosa tan complicada? Si uno ve la trayectoria, fijaos, está montado girando, uno está viendo, por supuesto, que hay una aceleración. ¿Por qué por supuesto tiene aceleración? Porque la velocidad, ¿estáis viendo la trayectoria? La velocidad es siempre tangente a la trayectoria, en cualquier sistema de referencia. Es decir, que ahí... El primero está aquí. El segundo. Fijaos, ¿tiene aceleraciones? Lo que quiero decir es, sí, seguro que sí. Que no, que el segundo. No, el primero gira con él. Fijaos, la trayectoria. Hace cosas complicadas, cambiando la orientación del vector de velocidad. Aquí la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Y ahí también. ¿De acuerdo? Pero aquí uno ve que, claro, como mínimo, no sé qué pasa con el módulo, pero como mínimo el vector de velocidad cambia su orientación. Por lo tanto, aquí tenemos una aceleración forzosamente. ¿Sabes? Como lo que ve uno y otro es complicado. Relacionar uno con otro es ahí donde nos aparecen 2 términos que son los que pondremos en el día. Y no sé, feliz Navidad a todos, que lo paséis muy bien y que tengáis un buen viaje a casa.